¿Qué hacer con el temor? ¿Qué hacer cuando estamos atenazados por el temor? Atrapados, como en una especie de caja, una especie de jaula oscura, donde hemos perdido contacto con nuestra sabiduría, donde no vemos la luz, donde no sabemos cómo salir de este encierro, ¿no? De esta prisión de temor, de angustia, de ansiedad, de sentir que grandes amenazas nos acechan. ¿Qué hacer cuando el temor se ha apoderado de nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el temor. Porque el temor no es algo en sí mismo. Y ese es el primer descubrimiento que tenemos que hacer. Comprender que el temor en sí no es algo real. El temor en sí mismo no existe. ¿Qué es el temor? El temor es la experiencia de encontrarse sin amor. El temor es la ausencia de amor en tu conciencia. Eso es lo que significa temor. No es una cosa de por sí. Es como la oscuridad. La oscuridad no existe. La oscuridad es simplemente ausencia de luz. Tú en una pieza oscura prendes la luz y la oscuridad desaparece absolutamente porque nunca fue real. En cambio, tú no puedes, en una pieza con luz, no puedes entrar con una linterna de oscuridad y ir apuntando con la oscuridad a distintos lugares de la habitación. No ocurre nada. En cambio, si entras a una habitación oscura con una linterna, la luz sí tiene efecto porque la luz es real. La oscuridad es solamente ausencia de luz. Eso es lo primero que tenemos que entender con el temor. El temor, al no ser algo concreto, no tiene poder sobre ti. Pero sí tenemos que tener conciencia de que el temor es la ausencia del amor en tu conciencia. De alguna forma has dejado fuera de tu conciencia el amor y eso produce temor. ¿Por qué dejamos fuera de la conciencia el amor? Porque hemos guardado sentimientos de culpa. Hemos dejado en nuestro interior que grandes cantidades de culpa queden ahí atrapadas. No la hemos liberado. Y la culpa va generando en nuestro interior, en nuestra conciencia, una necesidad de ser castigados, una convicción de que no merecemos ser amados, ¿no? Y como la culpa echa fuera el amor, ¿no? Así como el amor echa fuera el temor, el temor echa fuera la culpa, digamos, echa fuera el amor y se produce la experiencia que es el temor. El temor es experimentar que tus sentimientos de culpa han expulsado el amor de tu conciencia. Entonces el temor no se soluciona poniendo grandes rejas en tu casa, alambrados electrificados, teniendo armas de alto poder en tu casa, perros feroces, o andando armado por la calle, o contratando un guardaespaldas, o en fin, pagando un sistema de seguridad terrorífico. Nada de eso soluciona el problema. El problema es que tienes que dejar de nuevo que el amor entre en tu vida, en tu conciencia, ¿no? Lo has dejado fuera y esa experiencia de no tener amor en tu conciencia te ha producido gran temor. Entonces, ¿cómo hacemos para que el amor vuelva a tu conciencia y el temor se desvanezca como la oscuridad se desvanece al prender la luz? Tenemos que lidiar con la culpa. Es la única forma. Para que el temor salga fuera tiene que entrar el amor, y para que el amor entre hay que deshacerse de la culpa. La culpa es la que termina provocando toda la situación del temor y la ausencia de amor. ¿Y cómo se echa fuera la culpa? ¿Cómo nos deshacemos de la culpa? Comprendiendo que la culpa no cumple ningún objetivo. Lo repito, la culpa no cumple ningún objetivo en tu vida. Te lo voy a repetir por tercera vez. La culpa no cumple ningún objetivo en tu vida.
Sé que hay muchas personas, instituciones y hasta escrituras supuestamente sagradas que te han hecho creer que la culpa es tu gran aliado, que la culpa es lo que te hace ser mejor persona, que la culpa es aquello que te guía en el camino para ser mejor, para ser más santo. Pero este es el gran engaño del gran engañador. El gran engañador, que le podríamos llamar el ego, sabe que la culpa es su único aliado. Sin culpa el ego muere, el ego se desvanece, el ego desaparece. Por lo tanto, el ego siempre, de una u otra forma, va a tratar de convencerte de que la culpa es tu aliado, pero en realidad es su aliado. La culpa es el gran aliado del ego, porque el ego es aquella creencia de que estamos separados. Y el ego, para mantener la separación, recurre a la culpa. Porque la culpa, como decíamos antes, echa fuera el amor de tu conciencia. Y el amor es la amenaza mayor al ego, porque el ego es separación y el amor es unión. El ego pretende mantenerse separado de la fuente, separado de Dios, separado de los demás, y sabe que la culpa es lo único, es la única energía que permite esta separación. Por eso la culpa es el gran aliado del ego, no es tu aliado es el amor. Por lo tanto, ahí donde hayas puesto culpa, debes poner amor, debes poner perdón, porque el perdón es la manifestación del amor en este mundo. El perdón tampoco existe en términos absolutos. En el ámbito de Dios el perdón no existe porque no tiene sentido. Pero aquí, en esta dimensión en la que nos encontramos, el perdón es la verdadera manifestación del amor. La única forma en que el amor se manifiesta en esta dimensión en la que estamos es a través del perdón. O sea, cuando crees que alguien te hizo algo y lo perdonas, ahí estás dejando entrar el amor. Cuando crees que tú hiciste algo malo y te perdonas, estás dejando entrar el amor. Por lo tanto, la clave, una vez más, como hemos visto en muchos otros temas, en muchas otras facetas de nuestra vida, siempre el perdón termina siendo la gran clave. El perdón es la clave que soluciona todos los problemas en esta dimensión, te insisto. Va a llegar un momento en que el perdón no va a tener ningún sentido, ningún propósito. Va a llegar un momento en que vas a estar tan lleno de amor que el perdón no va a tener ningún rol que jugar, como ocurre en el ámbito de Dios. En el ámbito de Dios, que es el ámbito real, el perdón no tiene sentido, porque ¿qué vamos a perdonar si no hay nada condenado? ¿No? En el ámbito de Dios no hay pecado, no hay culpa, no hay mal, no hay absolutamente nada que perdonar. Pero aquí sí, aquí en esta dimensión en la que estamos, en este mundo físico, en esta tercera dimensión, el perdón es lo que echa fuera la culpa, deshace la culpa. Y al no haber culpa, ya no necesitamos dejar el amor fuera de la conciencia, fuera del corazón. Y al no impedir, porque ni siquiera tenemos que decirle al amor que vuelva, no tenemos que decirle, oye amor, ya me deshice de la culpa, por favor regresa. No es necesario, basta con deshacerse de la culpa y simplemente el amor lo va a inundar todo. Tal como al prender la luz, la oscuridad desaparece absolutamente e instantáneamente, al deshacer la culpa, el amor ni siquiera tiene que volver, el amor siempre está ahí. Es la culpa la que no nos deja verlo, ¿no? Por lo tanto, al deshacer la culpa, inmediatamente comenzamos a tener una experiencia de amor, de luz, de felicidad. Por lo tanto, si quieres saber qué hacer con el temor, la única clave es el perdón. Perdona todo a todos. Perdónate a ti mismo, perdona a los demás. Y como he dicho cientos de veces, todo aquello que crees que hiciste y todo aquello que crees que te hicieron es parte de una ilusión de tu ego. Por lo tanto, no tengas ningún problema en perdonar lo imperdonable. Cada vez que pienses, pero esto es imperdonable, no te preocupes, porque no es real. No puede ser imperdonable lo que no es real. Y ya vimos que el pecado nace de la supuesta separación de
nosotros con Dios. Ese fue el primer pecado que después comenzó a variar y a manifestarse en miles y millones de formas distintas. Pero toda es una repetición, toda es una versión novedosa, distinta, variada del mismo pecado que es la separación. Y como la separación nunca ocurrió, como jamás nos hemos apartado de Dios, porque no podemos apartarnos de Dios, porque estamos en Dios, somos y vivimos y nos movemos en Dios. Por lo tanto, el pecado de la separación nunca existió, y por lo tanto todos los pecados que derivan de esta separación de Dios son irreales. Así que perdona abiertamente, sin preocuparte quién se lo merece, quién no se lo merece. Nunca te preguntes si este perdón está bien dado o no está bien dado. Nunca te preguntes si los pecados son perdonables o imperdonables. Porque nada, absolutamente nada, merece condenación y absolutamente nada está fuera del alcance del perdón. Porque el perdón simplemente vuelve a traer a tu conciencia la verdad. Y la verdad es que nunca has hecho nada de lo cual debas sentirte culpable. Distinto es que te sientas responsable. Si has cometido un error, es necesario que te responsabilices por tu error. Digas, sí, yo cometí este error, yo fui. Pido perdón a la gente que puedo haber aparentemente dañado. Pido perdón a la gente que se sintió humillada, ofendida, atacada. Corrijo mi conducta y sigo adelante. Pero sin condenación, sin culpa y sin pecado. Solamente con amor. Y esa es la gran clave para liberarse del temor. Perdonar, deshacerse de la culpa, dejar que el amor vuelva a inundarlo todo, y donde hay amor, no hay temor. Porque el amor echa fuera el temor, tal como lo enseñó Jesús.